El consumo de sustancias psicoactivas ha acompañado a la humanidad a lo largo de la historia, desde las bebidas alcohólicas utilizadas en rituales antiguos hasta el consumo cotidiano de tabaco, alcohol o drogas ilícitas. La relación del ser humano con las sustancias siempre ha sido compleja. Hoy, en pleno siglo XXI, este tema se vuelve aún más urgente. Los datos de la Organización Mundial de la Salud señalan que millones de personas en el mundo presentan problemas asociados al consumo de sustancias, y muchas de ellas ni siquiera son conscientes del riesgo en el que se encuentran. El desafío no solo consiste en atender a quienes ya enfrentan una adicción, sino también en detectar de manera temprana aquellos consumos que podrían convertirse en un problema mayor. Y aquí es donde surge una pregunta fundamental: ¿cómo podemos identificar de forma rápida, accesible y confiable a quienes necesitan ayuda antes de que sea demasiado tarde? Una de las respuestas más valiosas a esta pregunta es el test ASIST, desarrollado por la Organización Mundial de la Salud en los años 90. Esta herramienta se ha convertido en un puente entre la investigación científica y la práctica clínica, entre la salud pública y la vida cotidiana. ¿Qué es el ASID? Es una herramienta de detección desarrollada por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para identificar el consumo riesgoso o problemático del alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas en adultos, permitiendo a los profesionales de la salud realizar una intervención breve o derivación a tratamiento cuando es necesario. Es un cuestionario que evalúa el nivel de consumo de diferentes sustancias, incluyendo alcohol y tabaco, así como el uso de drogas ilegales. Su objetivo es identificar a personas con problemas de consumo de sustancias en entornos de atención primaria, de manera que puedan recibir una intervención breve o una derivación al tratamiento adecuado. ¿A quiénes debo aplicar? Personas con sospecha de consumo problemático por conductas observadas en familia, escuela o trabajo. Pacientes en contextos clínicos o psiquiátricos, donde el consumo puede complicar el diagnóstico principal. Individuos en programas de rehabilitación para dar seguimiento a su evolución. Personas en contextos legales o laborales donde se requiere descartar o confirmar consumos de sustancia. La prueba de detección del consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias ASIS de la Organización Mundial de la Salud, OMS, se llevó a cabo el día 28 de agosto del 2025 en una población que oscila entre los 24 y 51 años de edad, del grupo de estudiantes de licenciatura en Psicología del IMPU, Generación 43 de la Ciudad de México. Es un cuestionario que evalúa la experiencia de los alumnos con el consumo de sustancias, mas no una prueba de laboratorio que detecta drogas en el cuerpo. El cuestionario consta de 8 preguntas principales. Explora qué sustancias se han consumido en la vida, con qué frecuencia en los últimos 3 meses, si ha habido problemas derivados de ese consumo, si alguien ha mostrado preocupación por ello y si la persona ha intentado dejar de consumir. Cada respuesta suma puntos que determinan el nivel de riesgo. Por ejemplo, un puntaje bajo indica que el consumo probablemente no tiene consecuencias graves. Un puntaje moderado sugiere la necesidad de una consejería breve, mientras que un puntaje alto indica que puede requerirse tratamiento especializado. Lo interesante de todo esto es que no solo se clasifica, sino que orienta sobre el tipo de intervención necesaria. El objetivo es estimar la prevalencia de riesgo y patrones de consumo para su atención. Se enfocó en el consumo de alguna sustancia a lo largo de su vida y en los últimos 3 meses. La evaluación nos arrojó todos los niveles de consumo problemático y de riesgo con las sustancias en estos adultos. El ASIS mostró adecuada fiabilidad para la muestra de nuestros estudiantes al aplicarlo. La prueba ASIS de la Organización Mundial de la Salud busca que el psicólogo obtenga una herramienta para identificar rápidamente el nivel de riesgo de consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias, incluyendo drogas ilegales y de recetas, en un paciente. El test ASID representa un gran avance en la evaluación del consumo de sustancias,
pero no podemos olvidar que sigue siendo solo una herramienta para detectar algunas afecciones. Su eficacia depende no solo de su aplicación correcta, sino de la existencia de políticas públicas sólidas, profesionales, capacitados y servicios de atención accesible. De lo contrario, el ASIST corre el riesgo de quedarse en un número, en un cuestionario sin un verdadero impacto en la vida de las personas. Así, este instrumento nos confronta con una responsabilidad mayor. No basta con detectar el problema, es necesario garantizar las condiciones para atenderlo. Solo entonces el ASIST cumplirá realmente su propósito dentro de la prevención y la salud pública. Finalmente, el test, para nosotros los psicólogos, es mucho más que un cuestionario. Es una invitación a detenernos, mirar de frente nuestras conductas y abrir un espacio de honestidad con nosotros mismos. Como psicólogos sabemos que detrás de cada respuesta hay una historia, un dolor, pero también una posibilidad de cambio. Aplicar este test no significa señalar ni juzgar, sino acompañar y tender puentes hacia una vida más consciente y saludable, porque al final cada detección temprana no es solo un dato, es una oportunidad para transformar una vida. Cualquier diferencia en esta pregunta debe ser explorada. Ahorita vamos a ir viendo las secuencias para que lo vayan entendiendo mejor. Entonces tenemos la primera pregunta que dice, a lo largo de su vida, ¿cuál de las siguientes sustancias ha consumido alguna vez? Puede provocar una embolia cerebral. Y para compartir material de inyección, pues también están estos riesgos con las agujas, las jeringas, las cucharas, las esponjas, probabilidades de transmitir infecciones virales a través de la sangre como hepatitis. Para cada evaluación vamos a tomar la pregunta 1, no se toma en cuenta ni la 8. La pregunta 1 la eliminamos Preguntarle con qué frecuencia. De hecho, aquí abajo de esa pregunta nos da una guía de una vez a la semana o menos, ya es una intervención breve. O más de una vez a la semana, pues ya requiere mayor evaluación. Hidratación, tensión mandibular, dolores de cabeza, dolores musculares, cambio de humor, ansiedad, depresión, agitación, manía, pánico, paranoia, temblores, palpitaciones y latidos cardíacos, falta de aire, disnea, agresividad y conducta violenta, psicosis tras el consumo continuando de dosis. Cualquier diferencia en esta pregunta debe ser explorada. Ahorita vamos a ir viendo las secuencias para que lo vayan entendiendo mejor. Entonces tenemos la primera pregunta que dice, a lo largo de su vida, ¿cuál de las siguientes sustancias ha consumido alguna vez? Sustancias que el paciente ha consumido alguna vez cannabis, igual, no, nunca, sí en los últimos 3 meses, sí, pero no en los últimos 3 meses.